بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والسلام والصلاة على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, la paz y las bendiciones de Dios sean con el profeta Muhammad y su descendencia purificada. Bienvenido nuevamente a estas clases de Ahkam o leyes prácticas. Bueno, vamos a seguir viendo algunos de los contratos o algunos de los tipos de transacciones comerciales y bueno, de trabajo que existen dentro de las leyes prácticas del Islam. Bien, lo que vamos a ver hoy es el Joale, le dicen en el persa y en el árabe también, y es aproximadamente el contratar a una persona o poner un precio para la realización de un trabajo determinado, por ejemplo, poniendo una recompensa o fijando un precio para que alguien realice una tarea determinada. Por ejemplo, el clásico más conocido por nosotros es la recompensa. Por ejemplo, se busca tal o tal cosa, en caso de encontrarse tal o cual cosa. Por ejemplo, en nuestros países pasa mucho, bueno, hasta afirmar, pero bueno, un perro, o bueno, a veces es un familiar, un anciano, hasta afirmar la comparación, pero a lo que voy, se pone una foto en algún lado pidiendo porque se realice este trabajo y se pone una recompensa o un precio a eso. Por ejemplo, encuéntrese esta persona o realice tal cosa que va a recibir determinada cantidad de dinero. Es decir, es similar a un contrato de lo que sería de alquiler, pero tiene varias diferencias que después las vamos a ver. Bien, ¿cuáles son estas diferencias? Bueno, primero, como decíamos antes, el caso del alquiler son dos lados, es digamos, alguien que alquila y un inquilino. Los dos tienen que aceptar y se fija, eh, todo lo que es el precio y demás en función a estos dos lados. En el caso de esta, fijar una recompensa o yuale, como le decíamos en persa o en árabe, es de un solo lado, es decir, es el contratante el que pone un precio a tal tarea y bueno, el que quiere aceptarlo lo acepta o no. Entonces esa es la primera diferencia. La segunda, habíamos dicho que en el caso del alquiler, cuando vimos la cuestión del alquiler, si se contrata a una persona se está alquilando su tiempo, con lo cual, si el tipo de contrato de trabajo que hay entre dos personas implica este alquiler de este tiempo, quiere decir que, por ejemplo, si yo contrato a esta persona por un día y la llevo a determinado momento, y en determinado momento del día o enseguida se acabó el trabajo, no hay más trabajo, el resto del día se lo tengo que pagar porque yo le alquilé su fuerza de trabajo por un día, con lo cual le tengo que pagar todo el día completo. En el caso de esto del Joale o Joala, como es una recompensa, en el momento en que se realiza el trabajo, se acabó, digamos, el contrato. O sea, se hace por un trabajo fijo. No se está alquilando el tiempo de una persona, sino que se está contratando específicamente para un trabajo específico por un precio también específico. Bien, hay dos tipos comunes de esta especie de fijado de recompensa o yuale.
uno que sería el general, es decir, se ofrece esta recompensa a cualquiera que se ofrezca para realizar este trabajo, o se ofrece este dinero, esta paga, a cualquiera que se ofrezca a realizar esta tarea. Esa es la general, sin determinar quién debe realizar este trabajo. Ahora, el otro tipo es el tipo de, digamos, yuale específica, que sería así, fijando quién debería realizar esa tarea. Por ejemplo, le pago determinada plata a determinado, por ejemplo, pintor o albañil o lo que sea, para que realice esta tarea específica. Y lo estoy contratando por el trabajo que voy a realizar, no lo estoy contratando ni por el tiempo, es decir, no le estoy pagando los días de trabajo, ni le estoy pagando las horas de trabajo, sino que le estoy pagando específicamente por un trabajo que va a realizar. Lo mismo hablábamos antes, por ejemplo, en el caso de búsqueda, a determinada persona, detective o lo que fuese que se dedique a este tipo de trabajos. Se paga, un detective privado sería, ¿no? Se paga específicamente por un trabajo realizado. Bien. En el caso del este yuale, lo que se paga es el trabajo realizado. O sea, si no realizó el trabajo o lo realizó por la mitad, no se le va a pagar, digamos, porque es una recompensa en función al trabajo. A diferencia que habíamos dicho del alquiler, que bueno, se paga el día o lo que fuese de trabajo, que se realice o no se realice, se debe pagar. Obviamente si no es que la persona ha abandonado adrede o no es decir, ha estado lista para cumplir su parte del contrato, digamos, ¿no? Que es, porque si una persona que ha sido alquilada a su fuerza de trabajo y se niega se niega a trabajar, no está cumpliendo con su lado de trabajo, que es realizar la tarea. Ahora, si el trabajo ofrecido no estaba listo, o no sé, las condiciones climáticas, lo que fuesen, no estaban dadas para que pueda realizar su tarea, eso está fuera de su propia fuerza de voluntad, digamos, fuera de su voluntad. Entonces, habíamos dicho, en el caso del Yoale, se paga por trabajo realizado. Y la persona que lo realiza es libre de abandonarlo. Por ejemplo, como me van a pagar cuando yo realice el trabajo, si estoy en el medio del camino, veo que es un trabajo que realmente no lo vale por la la cantidad poca, digamos, de dinero que se me va a pagar, o etcétera, etcétera, no llego con el tiempo, tengo un trabajo urgente, tengo que cumplir otras tareas obligatorias, demás, puedo abandonarlo siempre y cuando, por ejemplo, eso no implique que se le ejerza algún tipo de daño al contratante, que por ahí nos dio algo o nos puso a disposición determinadas cosas, con lo cual implica ciertos gastos para esa persona, que en ese caso debemos terminar con el trabajo. Pero, como decíamos antes, es una recompensa en el medio del trabajo, me doy cuenta que no lo voy a encontrar jamás o va a ser muy difícil. Nuevamente, no hace falta que yo termine con el trabajo, está dentro de mi voluntad, digamos. Bien, y hasta aquí hemos llegado con esto del yuale o yuala, que habíamos dicho es aproximadamente el fijo de un salario o una recompensa, la fijación de un salario o una recompensa para realizar una tarea determinada. Lo que vamos a ver ahora es la cuestión de subcontratar o el tercerizar, que es la traducción aproximada que se le puede dar a esta ley islámica también, y que no existe dentro de lo que son las leyes, digamos, occidentales, como para hacer una traducción exacta. En persa le dicen sarkofli, pero digamos, dentro de lo que es en las leyes comerciales, puede que tenga similitudes con distintos tipos de contratos de lo que son las leyes, digamos, civiles de algunos países, pero no es exactamente igual. ¿Esto qué significa?
Bien, una persona alquiló un local o está alquilando, por ejemplo, un- una tienda o lo que fuese a un dueño y lo que hace es subalquilar ese local o esa tienda a una tercera persona. Obviamente tiene que haber un permiso del dueño, ¿no? Porque como habíamos visto en la cuestión del alquiler, el alquilar a un tercero se tiene que hacer con el permiso del dueño, digamos, para que realice la misma tarea que estábamos realizando nosotros. Es decir, tengo una tienda, me tengo que ir de viaje, por ejemplo. ¿Qué es lo que hago? Le doy el derecho de, digamos, le concedo el derecho de utilizar esta tienda o este negocio a otra persona por una determinada cantidad de dinero y no puede ser, normalmente se considera que tiene que ser el mismo precio que estaba pagando uno mismo. Después dentro de los contratos se puede aclarar si, por ejemplo, es una discusión que puede surgir todo el trabajo previo que ha hecho una persona que ha trabajado, por ejemplo, en un supermercado 1 o 2 años en relación a adquirir una clientela y demás, todo eso debería tener un valor agregado. Pero si se sigue estrictamente con lo que es el contrato que estamos hablando, se le debe permitir usufructuar este lugar por la misma cantidad que estamos pagando nosotros de alquiler. Bien, eh, esto se puede seguir, a su vez, esto puede ser un encadenamiento que siga, por ejemplo, un dueño le alquila su local a un segundo, este segundo lo terceriza, este segundo a su vez lo alquila y así, así. Se puede siempre y cuando no haya un límite establecido por el dueño, que es el primero, el dueño del lugar, y eh, se puede llegar hasta el punto de que, por ejemplo, el tercero que está usufructando o el cuarto que está usufructando, por ejemplo, el dueño del local dice no, o que tenga un contrato, un punto en el contrato que diga no, yo tengo derecho a, por ejemplo, eh, si se subcontrata 1 o 2 veces, em, como es, a reclamar el derecho a usufructarla por mí mismo. Es decir, se tercerizó, se pasó a una cuarta persona y el dueño dice, no, a partir de una tercera persona tengo que ser yo el que pueda ejercer este derecho o reclamar este derecho. Por ejemplo, a partir de esta tercera persona, soy yo el que va a utilizar la tienda siempre y cuando le devuelva el dinero que me dio, digamos, el que alquila la tienda, el que me alquilaba la tienda desde un principio. Y todas estas cosas se tienen que aclarar en un contrato y a veces puede resultar un poco complejo, puede que se mezcle mucho, pero básicamente es lo que estamos hablando, un dueño de un lugar, una persona que alquila y que se dedica, por ejemplo, a una actividad comercial. Esa persona por ahí desea alquilarlo a un tercero, el derecho a usufructar ese negocio. Una vez que ese tercero lo utiliza, debe pagarle el alquiler que estaba pagando, digamos, el primer inquilino al dueño y con eso alcanzaría. Ahora bien, si en el contrato el dueño decía que en caso de la persona, el inquilino, desea subcontratar a alguien, debe tener como opción que el derecho a usufructar la tienda que ya invirtió dinero y demás en establecerla, pueda volver ese derecho a usufructarla al dueño, obviamente siempre y cuando le devuelva el dinero del alquiler al inquilino primero. Es un poco complicado y eso debe ser aclarado en contratos bien específicos para que las cosas no se mezclen y no impliquen malentendidos y peleas entre los distintos, eh, distintas personas involucradas en la transacción. Y bueno, eh, quedaría por ver un par de puntos más, pero vamos a mejor dejarlo para la clase siguiente, donde vamos a ver, todavía quedan muchísimos de lo que son los distintos tipos de transacciones dentro de las leyes islámicas
y algunos hoy día son útiles para nuestros países, porque ¿qué pasa? Si uno vive en un país que tiene una ley civil y una ley comercial completamente diferente a las nuestras, a veces es difícil establecer los límites. Pero es bueno, sobre todo en los que son contratos entre dos personas, o si uno tiene gente trabajando en su lugar, saber cuál es la tradición profética para saber cómo ser justo realmente y no, digamos, estar siguiendo leyes que son ajenas al Islam. Es decir, si uno es musulmán y tiene todas estas leyes tan desarrolladas y tan bien descritas, debemos tratar en la medida de lo posible seguirlas, digamos, y ordenar nuestra vida en función a ellas. Espero haber sido claro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا